Buen día, profesora Ruth Martínez Fonseca. Mi nombre es Carla Ivette Zúñiga García. Soy del grupo 5CM10 y hoy vengo a presentarle mi tercer proyecto audiovisual con el tema de aforo en ríos y canales por método de áreas y de velocidad. Comenzaremos con la definición de aforo de agua. Esta consiste en realizar la medición del caudal de agua en una sección determinada, ya sea de ríos o de canales. Este tipo de aforos y su ubicación dependen de los factores como el interés hidrológico, la accesibilidad, la vegetación, la orografía, la sedimentación existente, la precipitación y sus costes. Asimismo, hay diversos factores que afectan el aforo del agua. Estos pueden ser los cambios morfológicos en caso de los ríos, el crecimiento de la vegetación, la formación temporal de capas de hielo y los cambios en el flujo no permanente por tránsito de crecientes. La velocidad media en una corriente. La velocidad del agua que llevan los canales abiertos van a depender de características que estas pueden ser la sección transversal del canal, el rozamiento, la viscosidad que éste tenga, la tensión superficial y la alineación de la corriente. En la superficie del canal se llega a presentar una ligera disminución de la velocidad. Esto, conforme a los experimentos realizados, se presentan algunas reglas prácticas conforme al Manual de Hidrología presentado en 1981, como son la velocidad máxima se llega a presentar entre el 5% y el 25% de la profundidad del agua que existe en el canal. Cuando la corriente es de poca profundidad y tiene un lecho rugoso, su velocidad máxima está prácticamente en la superficie del canal. Otra de las características es que la velocidad media en una vertical se puede presentar a 0.6 de la profundidad, con un error medio de 1 y un error máximo del 3%. La velocidad media es la media de velocidades de 0.2 a 0.8 de la profundidad, con un error máximo de 1%. Asimismo, la velocidad media en la superficie es del 85%, perdón, al 95%. Para realizar el cálculo de la velocidad media del agua se hace por métodos directos, que puede ser un molinete o flotador que presentaremos a continuación, o por métodos indirectos por medio de fórmulas. El área de la sección transversal de una corriente es uno de los métodos. Para poder conocer el gasto, primero se debe de conocer la sección transversal de la corriente. Para saber qué método es más conveniente, va a depender de las condiciones que tenga el cauce. El área puede calcularse por medio de sondas rígidas o flexibles. La separación de los sondeos va a depender únicamente de la corriente. Ahora, el área de la sección transversal de una corriente. En las ondas se van a calcular mediante una varilla metálica o de madera que van a estar graduadas. En esta se permite tocar el fondo del cauce para así poder medir la profundidad que éste tenga. Se emplea cuando la corriente lleva gastos pequeños o en canales de riego y regaderas. Las ondas flexibles son mediante un cuerpo pesado que no pueda ser arrastrado por la corriente, pero que tampoco ponga resistencia para poder hacer la medición. Se sujeta al extremo de la sondaleza para lastrar al molinete. Uno de los métodos rápidos pueden ser enredaderas de tierra, haciendo un sondeo en el centro del canal, multiplicarlo por el ancho y esto a su vez por 0.667, que es lo equivalente a una sección en forma de U, que generalmente se presenta en canales naturales o cauces naturales. Ahora bien, el aforo con molinete. Este tipo de aforo es aplicable en todo tipo de corrientes y se puede emplear para calibrar otros métodos de aforo. Este método consiste en una hélice con aspas que el agua en movimiento hace girar y un mecanismo que permite contar el número de vueltas que realice
esta hélice en intervalos de tiempo según lo estipule la gente especializada. La relación de velocidad con un número de revoluciones se determina en un laboratorio, tomando en cuenta los segundos que tarda la hélice en dar n cantidad de vueltas a diferentes velocidades. Estos resultados se van a tabular para después poder realizar ecuaciones y esta debe tener cada molinete que se emplee para hacer el aforo. Debido al desgaste que tienen los molinetes, es necesario hacer un mantenimiento para poderlos calibrar. La calibración va a ser con personal especializado, ya que si no lo hacemos, los datos obtenidos serán erróneos. Después, para poder obtenerse el gasto que pasa por la sección transversal de la corriente, se va a dividir la sección transversal en franjas verticales, ya que la velocidad media en una corriente no es uniforme. Entonces, de esta manera se van a calcular por tramos. Esto se va a medir el área y la velocidad media de ese tramo. Después se van a multiplicar el área y la velocidad parciales y así obtener un gasto parcial. Ya para calcular el gasto total, se van a sumar los gastos parciales obtenidos. Por último, tenemos un aforo con flotador. Esos flotadores son cuerpos más ligeros que el agua y van a ser conducidos por la corriente para adquirir una velocidad similar a la velocidad superficial. Estos deben ser ligeros, pero no tanto que el viento afecte el recorrido de estos flotadores. Se recomiendan flotadores semisumergidos que van ligeramente debajo de la superficie del agua. Para este método se utiliza un flotador, un cronómetro, cinta métrica y regla graduada, que va a ser necesario para medir las distancias y las áreas hidráulicas que se van a tomar en cuenta. Para dicho método se va a utilizar un flotador que se emplee de una manera eficaz, que como ya mencionamos, el viento no afecte su trayectoria. También para poder estimar la velocidad, se va a elegir un tramo del cauce. Este tramo se va a delimitar con balizas o con postes para poder conocer la pendiente que el flotador realice con mayor facilidad. Esto también nos va a ayudar con el aforo. Siempre es más recomendable que el tramo sea medido en números enteros. Pueden ser 5, 10, 15, para que se facilite el cálculo del aforo. Una vez que se tengan instaladas las marcas de inicio y del final del tramo, se va a arrojar el flotador al menos a 3 metros arriba de la marca inicial para que a la hora de caer adquiera la velocidad de la corriente antes de que ésta la toque. A partir de ahí se empieza a contabilizar el tiempo que tarda en llegar hasta la marca final. Y el cálculo de la velocidad en este tipo de aforos va a ser dividiendo la distancia del tramo que consideramos entre el tiempo que el flotador tarda en recorrer dicha distancia. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas, de donde sacamos la definición de los aforos y el libro de donde se sacó los métodos de aforo por áreas y velocidades. Eso sería todo de mi parte. Que tenga un muy buen día, profesora.